Devocional número 26. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: Ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron:
¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo saca de él no sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Continuando con las enseñanzas de Lucas, y lo que Lucas nos cuenta de lo acontecido, de lo que él investigó, nos cuenta lo que se conoce como la pesca milagrosa. Ese momento en que las multitudes están siguiendo tanto, hay tanta gente siguiendo a Jesús, que Jesús ya no puede solamente ponerse en algún lugar y hablar. La multitud está sobre él, la gente quiere tocarlo, la gente quiere escuchar su mensaje y quiere recibir un milagro. Y entonces Jesús se da cuenta que hay una oportunidad ahora de subirse en una barca y apartarse un poco de la orilla y ahí, desde ahí hablar. Hay dos cosas que me impresionan de esto. Una, la capacidad de los pulmones y de la voz de Jesús para poder hablar y hablar a la distancia a una multitud que le escuchaba atento y para recibir la enseñanza que él tenía para todos ellos, y él podía hablar con tanta libertad y su voz se escuchaba. Eso me impresiona. Yo soy una persona que acostumbra a predicar y hablar y estar frente a grupos, pero con esta capacidad de Jesús creo que nunca lo he hecho. Y Jesús enseña y habla y empieza a compartir el mensaje, y cuando ha terminado de compartir el mensaje, le dice a Simón que va a llamar adentro, y sucede uno de los milagros más extraordinarios que podemos compartir con ustedes. Pero más que solamente compartirte el milagro que ha sucedido para Simón, es importante darnos cuenta de lo que sucede en la vida de Simón. En este momento, Jesús dispone y le pide a él que le permita subir a su barca. Ya estando en la barca, él da el discurso, y después de estar en el discurso y estar oyendo Pedro las palabras de Jesús, ahora le pide que vaya a mar adentro. Y generó tal impacto en la vida de Simón que cuando Jesús le dice, boga mar adentro, Simón le contesta, ya estuvimos intentándolo toda la noche, pero por tu palabra haré lo que me dices. ¿Qué impacto habrá causado el mensaje de Jesús en la vida de Simón? Que cuando le pide que vaya mar adentro, Simón dice que sí. Y entonces lo que escuchó, lo que recibió, lo que estuvo atento en todo lo que dijo Jesús, él estuvo ahí presente y le generó un interés, una inquietud en su corazón para transformar su pensamiento. Y después el milagro confirma aún más lo que él ya presentía o alcanzaba a percibir en su espíritu. Simón se da cuenta que quien está hablando, a quien estuvo escuchando todo ese tiempo y a quien ahora está en su barca, no era cualquier persona, era un maestro, era un hijo de Dios. Y entonces él se postra y le dice a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Jesús lo levanta y le dice, no temas, ahora serás un pescador de hombres. Y la vida de Simón empieza a ser transformada, y este hombre llamado Simón, un pescador de la región de Galilea, ahora se convertía en Pedro. Pedro el apóstol. Y empieza esta transformación en él, y el cambio y la renovación que sucede en la vida de Pedro es un cambio que todos estamos pasando y todos estamos viviendo. Cuando venimos a Jesús, el cambio empieza a suceder. Pedro el apóstol antes era Simón el pescador. Un hombre del vulgo, un hombre sin letras, un hombre mal hablado, iracundo, temeroso, con muchas inseguridades, con muchos arranques temperamental, pero sobre todo un ser humano con tantos defectos como ustedes y como yo, pero que encontró a Jesús. Y que este hombre empezó a ser transformado, y ahora algo empezaba a suceder en la vida de él. Pero lo que es interesante de esto es que
Pedro reconoce su pecado. La transformación en Pedro no hubiese empezado hasta que Pedro se diera cuenta cuál era la condición en la que se encontraba y la decisión que tenía que tomar en ese momento. Por eso se postra delante de Jesús. Jesús finalmente le levanta, les llama al ministerio y ahora él y sus amigos le siguen. La pesca está ahí, la pesca es el pretexto, pienso yo, el pretexto para llegar a Pedro, el pretexto para llegar a Juan, para llegar a Jacobo, para llegar a Felipe. Era el pretexto meramente para que ellos pudieran ver que él era Jesús. Hay muchos milagros que han sucedido en nuestras vidas que son solamente un pretexto que Dios quiere usar, un pretexto en el que Dios nos quiere testificar que Él es el Señor y que puede hacer milagros. Esta semana precisamente alguien que había tenido un ligero accidente, cuando hablaba con esta persona me decía que realmente se sentía así, que había pasado el accidente porque la edad estaba avanzando en su cuerpo, pero me dijo algo que me hizo pensar. Esta persona dijo, ¿acaso esto sí tiene que ser porque nosotros no hacemos milagros? Y la verdad es que lo que dijo esta persona es verdad. Nosotros no hacemos milagros, pero el que hace los milagros es Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que puede hacer los milagros en nuestras vidas. Quizás tú y yo no podemos hacer milagros, pero Jesús sí puede hacer milagros. Y el testimonio está lo que sucede después con ese leproso que se acerca a Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y las palabras de Jesús son muy interesantes porque Jesús le dice, sí quiero limpiarte, y se limpio. Y ese leproso fue sanado de aquella lepra. Jesús no solamente quiere hacer un milagro por nosotros, Jesús quiere cambiar nuestras vidas por completo y que podamos experimentar ese cambio, esa transformación que nos ayuda, que nos libera, que nos restaura y que nos permite a nosotros tener esa experiencia de sanidad, de restauración, de transformación, de bendición, de cambio, de reconciliación, lo que necesitemos. Ese milagro puede suceder en nuestras vidas porque Jesús quiere hacerlo. Después, o nuevamente, otro milagro. Y ahora lo que opera es la fe de los amigos de este paralítico. La multitud quiere escuchar a Jesús, la multitud quiere acercarse a Jesús y ahora hay unos amigos que traen a un enfermo, a un paralítico, que no pueden acercarse a Jesús. Hay mucha gente ahí afuera de la casa de Pedro tratando de acercarse a Jesús para recibir un milagro, y estos amigos se acercan lo más que pueden, pero ven que no pueden pasar, que no hay forma de llegar por la puerta, que hay mucha gente tratando de recibir un milagro, pero ellos no se conforman, no se detienen y se suben al techo, suben a su amigo al techo, hacen un orificio en el techo y lo descienden por ahí delante de Jesús. Y entonces nuevamente otro milagro. Jesús sana a este leproso y da una lección a los escribas y fariseos que se cuestionaban acerca de este hombre llamado Jesucristo, llamado Jesús, que estaba dando enseñanzas verdaderamente importantes que podrían cambiar la vida del pueblo, de todo el pueblo de Dios. Y entonces ahora cuestionan, ¿por qué es que Jesús puede hacer eso? Y cómo es que Él, pudiendo hacer esos milagros, está con los pecadores, está con la gente pecadora, los publicanos, y está ahí. Y entonces Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón, les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Y este desafío es para esos escribas y esos fariseos, esos religiosos que estaban ahí frente a él, tratando de cuestionar la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús le dice que es más fácil. Definitivamente, si lo entendemos bien, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Hoy lo podemos ver de manera común. La gente busca el perdón y alguien vendrá y le dirá, tus pecados te son perdonados. Y eso es fácil de decir porque realmente no hay una evidencia clara, física, corpórea, notable, materializada, que nos pueda decir que alguien ha sido perdonado. Eso actúa en la fe y en la fe creemos que hemos sido perdonados. Por eso nuestra certeza no está en lo que vemos, sino en lo que creemos, porque el justo no vive por vista, sino por fe. Y entonces Jesús les hace esta pregunta que es más fácil y ellos no responden para no ser desafiados, para no sentirse aludidos. Y Jesús demuestra que lo que era complicado por hacer
Él lo hizo sencillo. Sanó a ese enfermo, a ese paralítico, le ordenó que se levantara, que se pusiera de pie y que volviera a casa. Dios puede hacer cualquier milagro, Jesús puede hacer cualquier milagro en nuestras vidas. No importa cuán complicado parezca o cuán difícil parezca que podría suceder el milagro, Él lo puede hacer. Después viene el llamamiento de Leví, un publicano, un cobrador de impuestos que se le considera traidor al pueblo. Por eso se molestan tanto los escribas y los fariseos que Jesús coma con ellos, porque eran como traidores. Pero Leví recibe el llamado de Jesús y hace un gran banquete en su casa, y a la fiesta llegaron más pecadores, y estos pecadores estaban escuchando atentos el mensaje del maestro, mientras que había otros que lo criticaban, y lo criticaban en esta celebración que tenían, diciendo: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan tanto? Si se supone que vienen del mismo lugar, si se supone que traen el mismo mensaje, ¿por qué ellos se ayunan y tú andas de fiesta? Y Jesús le dice: porque no podemos impedir la celebración. ¿Acaso en una boda se ayuna cuando el novio está ahí? Pero llegará el momento en que el novio no estará, y entonces habrá que ayunar. Esta es la invitación para estos tiempos, para esta época, para este tiempo en nuestras vidas. Deberíamos de tomar más tiempos de ayuno y oración para que nuestra alma no se desespere, para que nuestro corazón no se angustie y podamos confiar y tener la certeza de que Él es el que nos sostiene. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que tengamos entendimiento. Los milagros hoy todavía son posibles. Y los milagros no suceden para que nosotros nos sintamos bien o para librarnos de alguna carga que pudiéramos llevar a cuestas. Los milagros son para que mucha gente vea que tú eres Dios, que eres real, que eres verdadero y que sigues obrando con poder en la vida y en la existencia de la humanidad. Por eso hoy, Señor, queremos ser ese reflejo de lo sobrenatural, ese reflejo de una vida bendecida, transformada, cambiada para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a mostrar el poderío, la autoridad, el señorío que tú tienes sobre todas las cosas, y que la gente que necesita un milagro lo pueda recibir, y tú seas exaltado por siempre, bendito Dios, en lo que se haga en la tierra. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias en verdad por lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.